Mi nombre es Rogerio, y soy camionero desde que tengo uso de razón. La carretera siempre ha sido mi segundo hogar, pero hay cosas que uno vive y nunca olvida, y lo que sucedió aquella noche fue una de ellas. Todavía hoy se me pone la piel de gallina solo de contarlo. Era invierno, de madrugada, y la carretera parecía un desierto. La niebla era tan espesa que apenas se veía a 2 metros delante. El frío era tan intenso que te hacía castañear los dientes. Y silencio, ese silencio me hacía sentir como si fuera el único ser vivo en el mundo. Volvía a casa después de una larga entrega. Ya pasaban de las 3 de la mañana y tenía la cabeza pesada por el cansancio. Pero la nostalgia por Clarice y mis hijos era más fuerte que el sueño. Mientras conducía, algo llamó mi atención. Delante de mí había un restaurante con las luces encendidas. El letrero decía «Restaurante Recanto Feliz». La luz de la fachada parpadeaba, casi apagándose, pero parecía tentadora, como un refugio en medio de aquel vacío. No veía ningún otro signo de vida. Horas. Así que decidí parar. Necesitaba café y, sinceramente, un baño. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un par de coches viejos, nada del otro mundo. Pensé. Entré en el restaurante y, tío, el lugar tenía algo extraño. No sabía qué era, pero lo sentí al instante. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos y el olor a comida fresca estaba en el aire, pero parecía que había algo raro. Lo más extraño eran las personas. Había unas 5 o 6 mesas ocupadas, pero nadie decía nada. Todos me miraban, y no era una mirada de curiosidad. Era como si supieran algo que yo... El camarero, delgado y con ojeras profundas, me señaló el baño sin preguntar nada. Solo me dio una sonrisa extraña y se dio la vuelta. En el baño la cosa empeoró. El espejo estaba todo manchado y las paredes tenían grietas que parecían formar dibujos extraños, casi como caras. Pero tenía que ir. El sonido del grifo goteando era el único ruido en el lugar, pero de repente oí mi nombre, Rogerio. Era una voz baja, casi un susurro. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Tragué saliva y me lavé la cara. Mi cabeza debía estar jugando una mala pasada debido al cansancio. Decidí que era hora de irme, pero cuando volví al salón, el restaurante había cambiado por completo. El restaurante del que acababa de salir estaba irreconocible. Todo estaba en las calles. Las luces que antes iluminaban el ambiente estaban apagadas, dejando el lugar sumido en las sombras. Las mesas y sillas estaban volcadas, algunas rotas. El olor a comida fresca había sido sustituido por un fuerte olor a moho y óxido. Mi respiración se hizo pesada. Intenté convencerme de que era algún tipo de broma, pero no tenía sentido. Miré las paredes, que ahora estaban descascarilladas y cubiertas de manchas oscuras. Uno de los cuadros que antes decoraban el lugar estaba torcido, y parecía que los ojos del cuadro me observaban. «Esto no es real, no puede ser real», murmuré más para convencerme a mí mismo que para cualquier otra cosa. Me volví hacia la puerta de salida. Solo quería irme de allí. Di un paso apresurado, pero tropecé con algo en el suelo. Miré hacia abajo y vi un plato roto con manchas oscuras que parecían sangre seca. Mi estómago se revolvió. Las ganas de correr eran más fuertes que el miedo a parecer un loco fuera. El aire estaba aún más frío. La niebla parecía haberlo engullido todo a su alrededor, y el silencio era opresivo. Mi camión estaba exactamente donde lo había dejado, pero ahora parecía desplazado, como si estuviera aparcado en otro mundo. Empecé a caminar hacia él, pero fue entonces cuando oí el sonido de neumáticos en la carretera. Un coche patrulla se detuvo lentamente en el arcén y un policía corpulento bajó apuntando con la linterna en mi dirección. Se detuvo con desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la luz de la linterna deslumbrándome.
Solo paré para usar el baño. Pensé que el restaurante estaba abierto. Respondí tratando de no parecer tan alterado como estaba. El policía bajó la linterna, pero su expresión se volvió aún más seria. Miró al restaurante, luego a mí, y soltó una risa corta y seca. Este lugar lleva más de 20 años cerrado, ¿lo sabías? Mi corazón se aceleró. No puede ser. Acabo de entrar allí. Había gente, había comida. Todo parecía normal. Él sacudió la cabeza lentamente como si ya lo hubiera oído antes. Este restaurante fue escenario de una masacre en los años 90. Aquí mataron a 12 personas. Dicen que el dueño se volvió loco y bueno, ya te puedes imaginar el resto. Me temblaban las piernas. Todo empezaba a tener sentido y al mismo tiempo nada tenía sentido. El policía dio un paso atrás, mirando a su alrededor como si esperara ver algo más que a mí. Mi consejo: súbete a tu camioneta y vete, y no vuelvas. Este lugar no es seguro ni para los vivos ni para nadie. Apenas podía respirar. Las palabras del policía resonaban en mi cabeza. Masacre, 12 personas muertas, cerrado desde hacía más de 20 años. ¿Cómo era posible? Yo había visto gente allí. Dentro olía la comida. No era cosa de mi cabeza. Subí al camión sin decir nada más. Mis manos temblaban tanto que casi no pude girar la llave en el contacto. El motor rugió y la sensación de seguridad que solía sentir al volante no llegó esta vez. Mientras maniobraba para salir de allí, vi por el retrovisor que el policía seguía parado, pero algo en él parecía diferente. Estaba mirando fijamente al restaurante como si viera algo que yo no podía ver. Arranqué y me fui, pero mi mente no paraba. Cada kilómetro que recorría parecía más largo que el anterior. La radio de la camioneta comenzó a chirriar aunque estaba apagada. De repente, una música antigua, casi imperceptible, comenzó a sonar. Parecía una melodía de otro tiempo, algo que me hizo recordar el ambiente del restaurante. Miré por el espejo retrovisor y mi corazón casi se detuvo por un breve instante. Vi el rostro de una mujer detrás de mí. Estaba pálida, con ojos profundos y una sonrisa torcida que parecían congelados. Giré la cabeza rápidamente, pero, por supuesto, no había nadie allí. Me agarré con fuerza al volante y respiré hondo tratando de no perder el control. Cuando finalmente llegué a la ciudad, la sensación de seguridad comenzó a volver. Las luces de la calle y las casas familiares me dieron un poco de alivio. Aparqué la camioneta en el garaje de casa y entré sin hacer ruido. Clarice estaba durmiendo en el sofá con la televisión encendida a bajo volumen. Parecía tan tranquila, completamente ajena a la pesadilla que acababa de vivir. Fui a la cocina para tomar un vaso de agua. Mis manos aún temblaban, pero necesitaba calmarme. Fue entonces cuando algo llamó atención. Sobre la mesa había una servilleta. No habría sido nada si no fuera por el nombre impreso en ella: Restaurante Recanto Feliz. Mi respiración se detuvo. Sabía que no había traído nada de allí, ni siquiera había tocado nada. Cogí la servilleta con manos temblorosas, tratando de entender lo que estaba pasando. El olor a moho volvió a invadir mis fosas nasales, como si el restaurante estuviera allí conmigo en la cocina de mi casa. Dejé la servilleta en el suelo y miré a mi alrededor. La sala parecía más oscura que antes. La televisión se había apagado sola y el silencio era tan opresivo como de aquel maldito lugar. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y me giré lentamente. Allí, en la penumbra de la sala, vi algo. Era una silueta, un hombre con un sombrero de paja, exactamente igual que el cliente que había visto en el restaurante. No se movió, no dijo nada, pero yo sabía que me estaba mirando. Parpadeé y desapareció. Desde aquella noche nunca más volví a pasar por aquella carretera. Al día siguiente quemé la servilleta pero a veces todavía siento el olor a moho.
o escucho susurros cuando estoy solo en la carretera y siempre me pregunto si realmente logré salir de música. No suelo contar estas cosas. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere guardarse ciertas experiencias para sí mismo, pero esta historia me persigue día tras día y a veces pienso que otras personas necesitan oírla. Quizá alguien haya pasado por lo mismo que yo. Voy a ser directo. Lo que pasó en aquella carretera cambió mi vida para siempre, y mira, no soy de asustarme fácilmente. Todo empezó hace 10 años, cuando era camionero y vivía en carretera cruzando el país y creía que ya lo había visto todo. Tormentas violentas, accidentes terribles, noches tan oscuras que la parte delantera del camión desaparecía, pero esa ruta era diferente en aquella época. Mi hija Ana tenía 14 años y siempre insistía en que la llamara todas las noches sin falta. Yo hacía todo lo posible por obedecer, no solo porque era mi hija, sino porque su voz era mi refugio en la soledad de la carretera. Era mi último viaje antes de tomarme unos días libres. El trayecto no era nada nuevo, una ruta desierta con largos tramos de bosque cerrado, nada fuera de lo habitual. Al menos eso me pareció la primera noche, después de conducir 12 horas. Paré en una gasolinera aislada para repostar y estirar las piernas. La luz del lugar era débil, casi inexistente. Mientras repostaba, noté algo extraño. Una mujer parada junto a una valla, casi engullida por la oscuridad. Llevaba un vestido blanco, pero estaba tan inmóvil que parecía una estatua. Debe estar esperando que la recojan, pensé, intentando ignorar la sensación de que algo iba mal. Cuando volví al camión, había una nota pegada en el parabrisas, intentando ignorar la sensación de que algo andaba mal. Cuando regresé a la camioneta, había una nota pegada en el retrovisor. No deberías estar aquí. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La mujer que había visto antes había desaparecido. Intenté convencerme de que solo era una broma estúpida, pero la tensión me acompañó durante todo el trayecto. El lunes por la noche, paré en una gasolinera en un pueblecito perdido en el mapa. Mientras tomaba un café, la volví a ver. Era la misma mujer. Esta vez estaba bajo la sombra de un árbol, pero algo ella parecía extraño. Su rostro estaba desenfocado, como si no perteneciera a la realidad. Cuando volví a la camioneta, me esperaba otra nota esperándome. Sal de la carretera. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Llamé a Ana tratando de disimular mi nerviosismo. «Papá, necesitas descansar, estás cansado, eso es todo», me dijo tratando de tranquilizarme, pero en el fondo sabía que algo andaba muy mal. La tercera noche todo empeoró. Estaba en un tramo aún más aislado de la carretera cuando percibí algo en el retrovisor. Un coche viejo con los faros apagados siguiéndome de cerca. Me pareció extraño, pero seguí conduciendo. El coche se acercó hasta quedar a mi altura. El conductor era ella, la mujer del vestido blanco, pero ahora su rostro estaba totalmente desfigurado. Sus ojos eran agujeros negros, vacíos y profundos. Ella chocó contra mi rueda y casi pierdo el control del camión. Cuando logré detenerme, había otra nota en el tablero. «No escaparás». Mi mente estaba hecha pedazos. Llamé a Ana de nuevo. «Papá, tienes que salir de esa ruta ahora», dijo ella con voz llena de preocupación. Decidí parar en un restaurante de carretera. Necesitaba un café y quizá alguien con quien hablar. Allí fue donde conocí a Cloves, un camionero experimentado. Le pregunté con cuidado si había visto algo extraño por allí. Me miró fijamente durante un momento y respondió con un tono grave. «Te refieres a la mujer de la carretera, ¿verdad?» Se me heló la sangre. No había mencionado nada sobre una mujer. Continuó. «Esta historia lleva décadas circulando por aquí.
Dicen que murió en un accidente, pero nunca la enterraron. Ella caza a quienes invaden su carretera y cuando aparece es porque ya estás marcado. Intenté reírme, pero era obvio que hablaba en serio. Me aconsejó que terminara la entrega rápidamente y que no volviera nunca más. En la quinta noche cayó una tormenta, la carretera estaba resbaladiza y la visibilidad era casi nula. Mientras conducía, vi las luces del coche viejo de nuevo. Estaba detrás de mí, pero esta vez no era solo eso. La mujer apareció en la carretera directamente delante de mí, con los brazos abiertos y una sonrisa distorsionada. Era una advertencia. Intenté desviarme, pero el camión derrapó y se salió de la carretera. Salí del vehículo temblando y allí estaba ella. Esta vez su figura era casi translúcida, como si estuviera entre lo real y lo imaginario. Su voz, llena de odio y dolor, resuena en la lluvia. Has cruzado la línea, ahora esta carretera también es tuya. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Todo se oscureció. Me desperté con sirenas y luces intermitentes. Policías y bomberos me rodeaban. Conté una versión simple. Perdí el control por la lluvia. ¿Quién creería lo que realmente pasó? Me llevaron al hospital, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado. Meses después, al coger una chaqueta que usaba esa noche, encontré una nota en el bolsillo. Ahora eres el guardián. Nunca más volví a conducir un camión, nunca volví a esa ruta, pero todavía siento que, de alguna manera, parte de mí está atrapada en esa carretera, esperando a quien cruce el límite. Música. Siempre he estado acostumbrado a afrontar largos viajes, especialmente de noche. Me llamo Felipe y he visto muchas cosas extrañas en las carreteras de Brasil, pero nada se acerca a lo que pasó en ese viaje. Era sábado y tenía un FR sencillo, de São Paulo a Paratyba. La familia era gente muy buena, pero se podía sentir algo en el aire mientras ayudaba a cargar el camión. Mis ojos se fijaron en una caja de juguetes antiguos. Ya sabes, de esos que parece sacada de una película de terror. Era eso, la madera estaba toda rayada, llena de marcas y olía raro. Pero bueno, el trabajo es el trabajo, cerré la caja con el resto y me fui sin imaginar lo que se avecinaba. El viaje comenzó tranquilo, solo yo, el sonido del motor y las estrellas. Pero a la 1 de la madrugada escuché unos golpes en la parte trasera del camión. Pensé, mierda, ¿habrán atado mal algo? Paré en el arcén, cogí la linterna y fui a echar un vistazo. Cuando abrí la parte trasera, el corazón casi se me para. La caja de juguetes estaba abierta y los juguetes esparcidos por el suelo del camión. ¿Qué pasa?, dije en voz alta, tratando de convencerme de que solo había sido un accidente. Recogí todo rápidamente, cerré la caja y me aseguré de que estuviera bien sellada de nuevo, pero ya sabes, ese escalofrío que te recorre la espalda. Volví a la cabina y continué el viaje, pero el miedo ya estaba sentado a mi lado. La carretera estaba desierta y solo se oía el rugido del motor. Fue entonces cuando de repente empezó un ruido. No eran golpes esta vez, era un tarareo bajo, un poco desafinado, como la voz de un niño jugando. Todo mi cuerpo se heló. Miré a los lados, apagué la radio y me quedé tratando de entender ¿de dónde venía ese sonido? Parecía estar dentro de la cabina. Mi corazón latía a 1000, pero tenía que continuar. Decidí parar en una gasolinera para respirar y revisar la carga una vez más. Cuando abrí el camión, allí estaba un juguete, un osito viejo justo en medio del pasillo. Sabía que lo había guardado en la caja y una vez más sentí ese escalofrío. Intenté ignorarlo. Volví a poner el osito en su sitio, cerré el camión y reforcé los precintos. Solo es cosa mía, pensé. Solo que estaba equivocado, muy equivocado. Intenté continuar el viaje como si nada hubiera pasado. La carretera estaba en muy mal estado
y eso solo empeoraba las cosas. El sonido de la melodía parecía haberse quedado atrás, pero no podía quitarme ese osito de la cabeza. Era como si me estuviera mirando. Cuando lo cogí en el camión, solo de recordarlo, me sudaban las manos en el volante. Conducir de madrugada siempre me había relajado, pero esta vez no, mi atención estaba puesta en mí. Hacia las 3 de la madrugada el canto volvió, pero esta vez era peor, porque ahora parecía que venía de la radio. La apagué de nuevo, pero el sonido continuaba. Tenía los ojos pegados al retrovisor, esperando que apareciera algo, y entonces vi una sombra en la parte trasera del camión, pasando rápidamente entre las cajas. Se me heló la sangre. Pisé el freno con fuerza y me detuve en medio de la carretera. Necesitaba saber qué estaba pasando. Cogí una linterna y volví a la parte trasera del camión. Pero esta vez el miedo era diferente, era como si algo me dijera que no abriera. Pero abrí las cajas, estaban tal y como las había dejado, excepto por la maldita caja de juguetes, que estaba abierta de nuevo y los juguetes esparcidos, pero ahora parecían organizados, como si estuvieran mirándome. Un cochecito, una muñeca de trapo, un osito, todos mirando en mi dirección. Mis dedos temblaban mientras intentaba recogerlo todo y volver a meterlo en la caja. Fue entonces cuando todo sucedió. En cuanto metí el último juguete en la caja, las puertas de la camioneta se cerraron con fuerza detrás de mí. Intenté abrir, pero estaban cerradas con llave. «Oigan, ¿quién está ahí?», grité. Pero solo se oía silencio hasta que empezaron las risas, risitas de niños mezcladas con susurros. Mi corazón parecía que iba a explotar. Tiré de las puertas, las golpeé, las pateé, pero no sirvió de nada. Y entonces vi que los juguetes empezaban a moverse. Primero fue el osito, que levantó la cabeza lentamente, como si se hubiera despertado. Luego, los demás juguetes empezaron a moverse uno a uno, con sus ojitos oscuros hacia mí. Estaba paralizado, ni siquiera podía gritar. Las risas se hicieron más fuertes y sentí que algo me tocaba la pierna. Cuando miré hacia abajo, el carrito estaba allí, tocando mi bota. Grité, lo pateé lejos y corrí hacia el fondo del camión, pero tropecé y caí en medio de las cajas. Fue entonces cuando la linterna se apagó y todo quedó a oscuras en medio de la penumbra. Vi una luz débil, pero no era la linterna, era el osito sosteniendo una vela. Parecía sonreírme. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro. Todo lo que recuerdo es la luz de la vela temblando mientras los juguetes se movían a mi alrededor. Las risas de los niños se hacían cada vez más fuertes, y yo me acurruqué en un rincón, tratando de evitar cualquier contacto con esas cosas. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. De repente, oí algo diferente. Golpes en la parte exterior del camión. No eran golpes como los que había visto antes, eran fuertes, urgentes, de alguien que quería entrar. «¿Hay alguien ahí dentro? ¿Estás bien?». Era la voz de un hombre, un policía por el sonido. Nunca sentí tanto alivio en mi vida. Empecé a gritar y a golpear la pared del camión. «¡Sácame de aquí!». Las puertas se abrieron, se rieron, con un ruido ensordecedor, y la luz de la linterna del policía me cegó. «¿Estás bien?», me preguntó mientras me sacaba. Estaba tan conmocionado que no podía responder. Miré hacia el camión, esperando ver los juguetes desordenados. Pero estaban todos dentro de la caja, sellados como si nada hubiera pasado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el policía. Intenté explicarle lo que había visto, pero mi voz temblaba tanto que parecía que estaba delirando. Me miró con desconfianza, pero al revisar la seguridad, el ambiente cambió. «Mira esto», dijo. En las imágenes se veía claramente las puertas del camión cerrándose solas con una fuerza que no tenía sentido, y lo peor, mientras yo gritaba pidiendo ayuda desde dentro,
Se veían pequeños movimientos en fondo del camión, sombras que no deberían estar allí después de lo que había pasado. El policía me golpeó hasta que ni siquiera quería mirar el trabajo. Cuando llegué a la casa de la familia en Curitiba, decidí contar lo que había pasado. No sabía cómo iban a reaccionar, pero necesitaba hablar. Tan pronto como terminé de contar todo, la cara de la madre se puso pálida. Ella agarró el brazo de su marido, tratando de contener las lágrimas. Fue entonces cuando me contó sobre Alice, hija que había muerto en un accidente años atrás. La caja de juguetes era de ella. Nunca se habían atrevido a deshacerse de los juguetes, pero decidieron llevárselos en la mudanza en un intento de huir de los recuerdos. Le encantaba tararear, dijo su madre con voz temblorosa. Mi corazón casi se detiene cada vez que jugaba con los juguetes. Ella hacía eso. El padre intentó tranquilizarme diciendo que probablemente todo había sido mi imaginación, pero yo sabía que no había sido así. Terminé el reparto, pero volví a casa con la sensación de que había dejado atrás durante todo el camino de vuelta. La cara de aquella madre no se me iba de la cabeza. Al igual que sus palabras sobre Alice, aquella historia se me quedó grabada como una sombra que no podía sacarme de encima durante varios días. Intenté convencerme de que todo era cosa mía. Quizá el cansancio, el aislamiento o incluso la sugerencia de aquella familia sobre su hija fallecida me habían afectado, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Las imágenes de las cámaras, los juguetes moviéndose, las puertas del camión eran demasiado reales para ser solo fruto de mi imaginación. Las noches se hacían muy difíciles, no podía dormir bien. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que había algo en mi habitación. Una vez juraría que oí el mismo tarareo que venía de la sala. Me levanté corriendo, temblando como nunca, pero no había nada allí, al menos nada que yo pudiera ver. Después de ese trabajo, tomé una decisión. Nunca más conduciría de noche. Puede parecer una tontería, pero la oscuridad, el silencio de las carreteras, todo eso ahora me traía aquella LBR. Cada vez que oigo una risita de niño o veo un juguete viejo, se me pone todo el cuerpo de puntillas y me pregunto, ¿estaba Alice tratando de proteger a su familia? ¿Quería avisarnos algo? ¿O solo quería jugar una vez más? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que algo se quedó conmigo, no los juguetes, no la caja, sino esa sensación, una presencia, una pregunta que nunca tendrá respuesta. Y entonces, por la noche, cuando cierro los ojos e intento dormir, a veces oigo, muy lejos, casi inaudible, un suave tarareo como si estuviera recordando. Yo sigo aquí, música, aquí nunca fui del tipo que se asusta. Fácil. Son años en la carretera. La carretera es mi segundo hogar, pero lo que pasó aquella noche me quitó el sueño solo de recordarlo. Un escalofrío me recorre la espalda, pero déjame contarte desde el principio. Era una noche como cualquier otra, llevaba un cargamento de cereales al interior de Minas. La carretera estaba vacía, solo se oía el rugido del motor y la música country en la radio, haciéndome compañía. Siempre me han gustado estos viajes en soledad. Me dan tiempo para pensar en la vida, ¿sabes? Pero esa tranquilidad se convirtió en una pesadilla cuando la radio chirrió y oí la voz de Carlos, un amigo de la carretera, pidiendo ayuda. «Roberto, Roberto, ¿me oyes? Mi camión se ha averiado, tío, estoy en una cerca de aquí. Creo que estoy jodido, ven a echarme una mano». Su voz sonaba un poco entrecortada, pero lo reconocí enseguida. Carlos es de esos que siempre están tranquilos, incluso en las peores situaciones, así que me pareció extraño que pareciera tan angustiado. Le pregunté dónde estaba y me dio unas coordenadas que, la verdad, no tenían mucho sentido, pero en ese momento mi instinto fue ayudarle. Es el código de los camioneros, ¿no?
Nos ayudamos unos a otros. Tomé un camino de tierra que me indicó, y entonces las cosas empezaron a ponerse raras. El lugar estaba completamente a oscuras. Solo la luz de los faros atravesaba la oscura. De vez en cuando, un ruido en la maleza me hacía apretar el volante. Eran animales, era el viento, no sé. Todo parecía estar mal. El aire estaba pesado e incluso el rugido del motor parecía ahogado mientras conducía. Intenté llamar a Carlos por la radio. De nuevo, nada, solo estática. «Carlos, ¿estás ahí?», pregunté unas 3 veces, pero la respuesta nunca llegó. Eso empezó a inquietarme. Carlos no es de bromas. ¿Por qué me enviaría a un lugar así? ¿Era realmente Carlos? Después de un rato, vi que las coordenadas me habían llevado a un punto específico de la carretera. Un lugar desierto, rodeado de árboles altos que parece doblaban con el viento como si estuvieran susurrando. Detuve el camión, bajé, y fue entonces cuando lo primero me heló la sangre. No había ningún camión, ni rastro de nadie allí. Pensé que algo iba mal. Cogí el móvil y llamé a la esposa de Carlos. Cuando contestó, se me quedó la mente en blanco. «Carlos está aquí en casa. Roberto está de vacaciones con nosotros», dijo como si nada hubiera pasado. «¿De vacaciones?», pregunté. «Vuelve rápido», me dijo. La radio volvió a chirriar. «Has venido hasta nosotros, Roberto», dijo una voz grave y arrastrada que no era la de Carlos. Entonces el sonido desapareció. El silencio de la noche me tragó por completo, y fue entonces cuando vi las primeras siluetas. Cuando vi esas siluetas, el corazón casi se me sale por la boca. No eran personas, de eso estaba seguro. Parecían sombras vivas, formas humanas, pero torcidas. Algunas se movían como si tuvieran las articulaciones rotas, otras simplemente se deslizaban por el suelo. Los faros iluminaban lo suficiente como para darme cuenta de que aquello no era normal. «Es cosa de mi cabeza, es el cansancio», pensé. Pero cuando una de esas figuras se giró hacia el camión, como si me hubiera visto, sentí que mi cuerpo se paralizaba. No se veía ningún rostro, solo una oscuridad. Vacía, era como si la noche misma hubiera tomado forma y me mirara fijamente. Intenté arrancar el camión, pero no arrancaba. El motor solo hacía ruido, pero no arrancaba. Estaba sudando frío, apretando la llave con tanta fuerza que me temblaba la mano. Esas cosas seguían allí, algunas inmóviles, otras acercándose lentamente. La radio empezó a chirriar de nuevo, pero esta vez no era estática. Eran voces. Parecían varias personas hablando al mismo tiempo en un tono bajo y grave, como un cuero distorsionado. En medio de eso, escuché la voz de Carlos de nuevo, o al menos algo que parecía su voz. «Roberto, no tengas miedo. No quieren hacerte daño. Son los que grité como si alguien pudiera oírme». Y entonces, sin previo aviso, todas las luces del camión se apagaron. Me quedé en la oscuridad total. Solo se oía el sonido de mi corazón acelerado y ese murmullo de la radio. De repente, el silencio se apoderó de todo y entonces sucedió. Una de las siluetas surgió de la nada junto al camión. No sé explicar cómo se movió tan rápido. Mi instinto fue lanzarme al asiento del copiloto como si eso fuera a protegerme. La radio volvió a chirriar y la voz grave volvió a hablar. «Has venido. Este es tu lugar». En ese momento, lo único que pasó por mi cabeza fue «corre». Con las manos temblorosas, intenté arrancar de nuevo y, para mi sorpresa y alivio, el motor rugió. Sin pensarlo 2 veces, metí la marcha y pisé a fondo. El camión dio un salto y salió cantando neumáticos por la carretera de tierra, levantando polvo por todas partes. Las sombras no nos persiguieron, pero sentía que aún me observaban mientras conducía. Porque la carretera no se acababa nunca. Era como si estuviera atrapado en un loop, viendo los mismos árboles, las mismas curvas, solo cuando pude ver las luces de la carretera principal.
Mi corazón se calmó un poco, pero la sensación de estar siendo seguido seguía ahí, pegada a mí. Llegué a la carretera principal con el pecho oprimido, miré por el retrovisor y por un segundo juraría que vi una de esas siluetas parada al borde de la carretera mirándome, pero no me detuve a comprobarlo. Seguí directo a casa con las manos aún pegadas al volante, como si mi vida dependiera de ello. Llegué a casa ya de madrugada. Debería haberme sentido aliviado, pero la sensación de que algo todavía me seguía no me abandonaba. Bajé de la camioneta y miré a mi alrededor antes de entrar a casa. Nada, ningún sonido, ningún movimiento, solo el silencio de la noche. Mi esposa Mariana estaba durmiendo, pero yo necesitaba contarle a alguien lo que había pasado. La desperté con un ligero toque en el hombro, pero antes de que pudiera decir nada, ella se dio cuenta de mi estado. «Roberto, ¿qué pasó? Estás pálido», dijo preocupada. Empecé a hablar, pero las palabras salían enredadas, confusas. Lo único que pude decir con claridad fue: «Carlos no estaba allí, estaba en casa». Y entonces me derrumbé en la silla de la cocina y le conté todo, desde la llamada por la radio hasta las siluetas en la carretera. Mariana lo escuchó todo en silencio, con el rostro pálido. Cuando terminé, me puso la mano en el brazo. «Tienes que hablar con la gente de la gasolinera mañana. No es la primera vez que oigo historias así, Roberto. Hay algo en esa carretera». Al día siguiente, tras una noche mal dormida, fui a la estación donde se reunían los camioneros. Conté mi historia con detalles, esperando risas o burlas, pero, para mi sorpresa, la gente se puso seria. Algunos incluso se alejaron cruzando los brazos como si fuera una verdad peligrosa. Uno de los camioneros, el señor Dimas, que tenía más experiencia en la carretera que cualquiera de los allí presentes, sacudió la cabeza lentamente y dijo: «Sí, ya he oído hablar de eso, una carretera desierta, gente llamando por la radio, pero no es gente de verdad. Parece que te llaman a su lugar, un lugar del que no todo el mundo vuelve. Mis manos se me enfrían, pero ¿qué son esas cosas?», pregunté con voz apenas audible. Don Dimas se encogió de hombros con una mirada pesada. «Nadie sabe, Roberto, y sinceramente es mejor no saber. Solo hay una cosa segura cuando estás en la carretera y algo parece fuera de lo normal. Nunca vayas allí. Quien pide ayuda no siempre es quien crees que es». Esa noche volví a casa todavía con ese escalofrío mientras me acostaba. La radio del camión aparcado fuera chirrió por un instante, aunque estaba apagada. Una voz baja y arrastrada susurró: «Hasta la próxima, Roberto». A partir de ese día, nunca más respondí a una llamada de socorro sin confirmar 2 veces, y cada vez que paso por carreteras desiertas, sigo sintiendo que hay algo allí, algo que observa, algo que espera. Mi consejo para ti, amigo de la carretera, es sencillo. Ten cuidado con las voces en la noche. No todo lo que pide ayuda quiere tu bien, y si algún día oyes algo extraño en la radio, hazte un favor y acelera. No mires hacia música atrás. Hola, joven alma. Bienvenido al canal Diario de Terror. Si tienes miedo de los relatos reales y aterradores, este canal no es para ti. Te sugiero que salgas de este vídeo ahora mismo, pero si eres valiente y quieres escuchar una historia que llegará a tu alma, quédate y suscríbete al canal. No digas que no te lo advertí. Bueno, déjame contarte lo que me pasó. Mi nombre es Rafael y soy camionero desde hace más de 20 años. He recorrido todo Brasil y he visto muchas cosas extrañas por ahí, pero nada en absoluto se acerca a lo que sucedió aquella noche. Era un día normal, ya sabes. Estaba en mi punto habitual en Campinas esperando que apareciera algún flete. Las facturas se acumulaban y necesitaba dinero para ayer, cuando apareció un tipo de esos que ves y te da escalofríos por la espalda. Tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara y un aire intimidante. Me dijo que tenía un trabajo fácil para mí.
llevar un contenedor de Campinas a Goiás. Parecía pan con mantequilla, pero luego vino el detalle. No podía abrir el contenedor bajo ningún concepto. Eso me dejó incómodo, pero el pago era suficiente para pagar todas las facturas y aún me sobraría, así que acepté. Claro, cargué el contenedor en mi camión, un viejo Volvo FH que siempre ha sido mi fiel compañero. El tipo me miró antes de salir y me dijo: «Sigue las instrucciones y todo saldrá bien, no rompas las reglas». Sabía yo que esas palabras me perseguirían para siempre. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, solo yo, la carretera, el ruido del motor y la música baja en la radio, pero cuando cayó la noche todo empezó a cambiar. Empecé a oír ruidos extraños que venían del contenedor. Al principio parecía cosa mía, como ese sonido sordo que crees que estás imaginando, pero no paraba. Era como si algo se moviera dentro. Miré por el retrovisor todo el tiempo, pero solo veía la oscuridad detrás del camino. Paré en una gasolinera para tomar un café y aclarar mis ideas. El lugar era un agujero, una gasolinera decadente, con una luz de neón parpadeando en la entrada. Tomé el café, pero cuando volví al camión, los ruidos del contenedor se habían vuelto más fuertes. Ahora eran arañazos, golpes y, os lo juro, susurros. Se me heló la sangre. Pregunté en voz alta: ¿hay alguien ahí? Pero el silencio que siguió fue aún peor. Arranqué el motor y seguí mi camino, deseando estar volviéndome loco, pero no era así. Mientras conducía, la radio empezó a hacer estática y luego se oyeron unos susurros, como si una emisora pirata hubiera invadido la señal en la carretera. Una espesa niebla surgió de la nada cubriendo todo a mi alrededor. La visibilidad se volvió pésima y la sensación de que no estaba solo crecía. Y entonces sucedió. Sentí un toque en mi hombro. Me volví tan rápido que casi choqué el camión, pero no había nadie, absolutamente nadie. A partir de ese momento, supe que estaba en algo mucho más grande que un simple transporte en ese momento. Ya tenía la cabeza a 1000 por hora. Los ruidos en el contenedor eran cada vez más fuertes, y sentía como si algo me estuviera observando todo el tiempo. La radio, que antes solo emitía estática, ahora emitía susurros extraños, como si alguien intentara hablarme en un idioma que no entendía. La carretera parecía interminable, y la densa niebla solo empeoraba la situación. No podía ver nada delante de mí, apenas veía la línea del arcén. Fue entonces cuando el camión empezó a fallar. El motor perdió potencia y el Volvo se detuvo en medio de aquella carretera desierta. Salí corriendo, maldiciéndolo todo. Justo ahora, viejo amigo, no me dejes tirado. Abrí el capó para intentar descubrir qué pasaba, pero todo parecía normal. El motor estaba intacto, como si no hubiera ningún motivo para parar. Fue entonces cuando miré el contenedor. Sabía que no debía hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que ver qué había allí. Cogí una barra de hierro que siempre llevo conmigo, más para protegerme que para otra cosa, y empecé a forzar el cierre del contenedor. El ruido de los arañazos en el interior era insoportable y sentía como si fuera a explotar de dentro hacia afuera. Cuando por fin conseguí abrirlo, casi caí hacia atrás. Dentro, atadas y amordazadas, había varias personas, creo que 5, todas con los ojos muy abiertos, llenos de miedo y desesperación. Una mujer empezó a llorar cuando vio que era yo, y no otra persona cualquiera. «Por favor, ayúdenos», logró decir después de que le quité la mordaza. Me quedé paralizado. «¿Cómo? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban allí?». La mujer empezó a explicar con voz temblorosa. «Nos secuestraron. Iban a llevarnos a algún lugar, no sé dónde, pero tienes que sacarnos de aquí». La desesperación en su voz me sacó del trance. Ayudé a todos a bajar del contenedor e intenté pensar rápido. Está bien, los llevaré a la comisaría más cercana, pero no tenía idea de dónde era eso.
Mi GPS había dejado de funcionar, el celular no tenía señal y la niebla alrededor del camión parecía cada vez más siniestra. Puse a todos de vuelta en la cabina conmigo y decidí seguir el viaje sin saber a dónde. El ambiente empezó a ponerse aún más extraño. Tenía la sensación de que nos seguían. Miré por el retrovisor y vi sombras moviéndose, pero cuando intentaba enfocar no había nada allí, y de repente aparecieron unos faros detrás de nosotros. No era un coche normal, era una camioneta negra con luces fuertes que casi nos cegaban. La mujer a mi lado empezó a llorar. Son ellos, vienen detrás de nosotros. Aceleré todo lo que el viejo Volvo aguantaba, pero parecía que la camioneta estaba jugando conmigo, siempre manteniendo la misma distancia, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Fue entonces cuando decidí que o huía por un camino de tierra que apareció a la derecha o moríamos allí mismo. Sin pensarlo mucho, giré el volante con todas mis fuerzas y camión casi volcó. Pero conseguimos entrar en la carretera de tierra, solo que la tensión no había terminado. Los faros detrás de nosotros seguían fijos, y lo peor estaba empezando. Ni siquiera respiraba bien mientras el camión avanzaba por la carretera de tierra. El suelo era puro barro y las ruedas patinaban en cada curva. La camioneta seguía detrás de nosotros. Las luces iluminaban todo el interior de la cabina. El motor del Volvo rugía, pero parecía que iba a ceder en cualquier momento. La gente en el camión estaba en pánico, llorando, murmurando oraciones, y yo solo podía pensar en salir vivo de allí. Tranquilo, va a salir bien, me decía, pero ni yo mismo me lo creía. La lluvia empezó a arreciar y la visibilidad empeoró aún más. Era como conducir en la oscuridad total, con los faros enemigos como única referencia. Y entonces, como por milagro, vi una luz en el horizonte. Era una pequeña gasolinera en medio de la nada, pero parecía nuestra única oportunidad. Aceleré a fondo y entré en el patio, casi atropellando a un anciano que estaba en la puerta de la tienda de Conven. «Ayúdeme, por favor, llame a la policía», grité mientras saltaba de la cabina. El anciano, que luego descubrí que se llamaba Elías, parecía asustado, pero asintió y fue a buscar el teléfono. Metí a todos dentro de la tienda, cerramos las puertas y apagamos las luces. El lugar era sencillo, lleno de estantes con comida caducada y una cafetera antigua que parecía que nunca se había limpiado. «Manténganse agachados», dije tratando de mantener la calma, pero la verdad es que mi corazón parecía que iba a explotar. Mientras tanto, fuera, la camioneta se detuvo, las luces se apagaron, pero yo sabía que estaban allí observándonos. Después de unos minutos, comenzaron a golpear las puertas y ventanas. «¿Creéis que podéis escapar de nosotros?», gritó una voz masculina desde fuera. Era grave, llena de malicia, y me heló la sangre. Los golpes se hicieron más fuertes, las estanterías temblaban y la gente empezó a entrar en pánico. Cogí una barra de hierro que encontré en un rincón de la tienda y me preparé para defender a todo el mundo. Su Elías apareció con un cuchillo ensangrentado y dijo: «No dejemos que entren». Yo no sabía si era valiente o loco, pero en ese momento era mi único aliado. La tensión era insoportable. Los golpes continuaban y yo ya estaba listo para luchar hasta el final, cuando oímos el sonido más hermoso del mundo. Sirenas. La policía estaba llegando. Los bandidos dudaron. Luego retrocedieron hacia la camioneta y desaparecieron en la carretera como sombras huyendo de la luz. La policía entró armada en la tienda, pero yo sabía que aquello no había terminado. «¿Están todos bien?», preguntó uno de los policías. Solo pude mover la cabeza, pero por dentro sentía que esa no sería la última vez que veríamos a esas personas después de que los policías nos llevaron a un lugar seguro. Pensé que la pesadilla había terminado, pero durante la noche no pude dormir.
La imagen de esos faros, las voces amenazantes y el contenedor con las personas secuestradas seguían atormentándome. A la mañana siguiente decidí volver a la gasolinera. No sabía exactamente por qué, pero algo me decía que la historia no había terminado. Su Elías estaba allí organizando lo que quedaba de la tienda. Me recibió con una mirada preocupada. «Pensé que no ibas a volver, muchacho», me dijo. Le conté que necesitaba respuestas, que necesitaba entender quiénes eran tipos y por qué iban tras esas personas. Elías suspiró profundamente y dijo algo que me heló la sangre. «No van a desistir. Has visto demasiado. Ahora tú también eres un objetivo». Mientras hablábamos, el ruido de los neumáticos en la carretera me hizo estremecer. Unos faros aparecieron en la curva y una camioneta negra se detuvo frente a la gasolinera. «Sao», murmuró él antes de que pudiera reaccionar. La puerta de la camioneta se abrió y una figura familiar bajó. El líder de los secuestradores, con la misma sonrisa siniestra en el rostro. Pensé que podía escapar de mí. «Camionero», dijo con un tono que parecía venir directamente del infierno. La tensión era palpable. Cogí la barra de hierro y me preparé. Pero antes de que pudiera pasar nada, hizo un gesto al camión que estaba detrás de él. El sonido de un motor rugiendo y algo que nunca olvidaré. El camión estaba cargado de explosivos. «Os habéis metido con los que no debías», gritó mientras el sonido de la detonación llenaba el aire. La explosión rompió el silencio de la carretera. Pero, milagrosamente, conseguía escapar por la parte trasera de la tienda antes de que todo se convirtiera en cenizas. Entre los escombros, algo llamó mi atención, una figura oscura parada en medio de las llamas observándome. Sus ojos brillaban con una malicia que parecía no ser de este mundo. Sabía que aquello no había terminado, que el verdadero terror solo estaba música, empezando. No soy el tipo de persona que cree en historias locas. Siempre pensé que esas historias entre camioneros eran solo para pasar el rato, pero después de lo que viví en la Interestatal 70, aprendí que no todo se puede explicar. Era una noche como cualquier otra. Estaba en una gasolinera descansando después de horas en la carretera. Los otros camioneros estaban por allí charlando, pero el ambiente era extraño. Demasiado silencio entre una risa y otra, hasta que un tipo mayor, con cara de haber visto muchas cosas, dijo: «¿Saben del camión fantasma, verdad?». Las risas se acallaron de inmediato. Todos dejaron de hablar. Él continuó: «Dicen que aparece de la nada. Intentas seguirlo, pero nunca lo alcanzas, y cuando te das cuenta, ya se fue». Me reí, como siempre hago con estas historias, pero esa noche, mientras subía a mi camión, sentí algo extraño, como si alguien me observara. Después de unas horas conduciendo, vi algo en el retrovisor. Era un par de faros lejanos, pero constantes, que no importaban por mucho que acelerara, seguían allí. De repente, de la nada, se apagaron. No desaceleraron, no giraron, simplemente desaparecieron. Paré en una gasolinera pequeña con la sensación de que algo iba mal. Dormí en el camión, pero me desperté varias veces esa noche, siempre con esa sensación extraña, como si hubiera alguien fuera esperando. Al día siguiente, decidí seguir el viaje más temprano. Pensé que la luz del día me ayudaría a olvidar ese miedo tonto de la noche anterior. Pero lo que pasó esa madrugada me demostró que no era cosa de mi imaginación. Era casi medianoche cuando oí los primeros ruidos, sonidos ahogados, como si alguien arañara la carrocería de mi camión. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Aparqué el camión en el arcén y cogí mi linterna. Afuera, la noche era oscura como boca de lobo. Cuando llegué a la carrocería, casi me caigo hacia atrás. La chapa estaba llena de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar,
y justo en medio había un cuchillo viejo y oxidado clavada en la madera con manchas oscuras que me parecieron sangre. Lo más aterrador fue encontrar huellas en el suelo, huellas grandes, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Seguían directamente hacia el bosque que había al lado. Volví corriendo al camión y arranqué el motor. Mi corazón parecía que iba a explotar, pero por el retrovisor tuve la impresión de ver algo moviéndose al borde de la carretera, algo que no estaba allí antes. A la mañana siguiente paré en otra gasolinera para tomar un café e intentar olvidar lo que había pasado. Fue cuando me enteré de que Pedro, un camionero conocido, había desaparecido en la misma ruta que yo estaba haciendo. Pedro era de los que nunca llegaban tarde, siempre llamaba a casa, pero no lo hizo. Conocido había desaparecido en la misma ruta que yo estaba haciendo. Pedro era de los que nunca llegaban tarde, siempre llamaba a casa, pero esta vez no. Fui a hablar con Marta, su esposa, para ver si tenía alguna pista. Estaba llorando, pero me contó algo que me heló la sangre. Él llamó antes de desaparecer. Ella dijo que estaba extraño, susurrando, que se mantuvieran alejados de la carretera, que algo lo estaba siguiendo, y luego se cortó la comunicación. Volví al camión con la cabeza a 1000 por hora. Pedro nunca haría algo así. Decidí que seguiría la misma ruta para intentar encontrar alguna pista. Pista. Ya era casi de noche cuando vi un camión viejo parado en el arcén. La pintura estaba descascarillada y la carrocería estaba llena de marcas como si hubiera sido atacada. Pasé despacio, pero cuando miré por el retrovisor, el camión ya no estaba allí. Aquella imagen no me dejaba en paz. A la noche siguiente me armé de valor y volví al mismo tramo de la carretera. Pero esta vez, al comienzo de la noche, mi idea era ver si conseguía encontrar aquel camión de nuevo, quizá entender lo que estaba pasando. Y lo encontré, o mejor dicho, él me encontró a mí. Los faros aparecieron de la nada detrás de mí, eran fuertes, casi cegadores, pero no hacían ningún ruido. Intenté acelerar, pero los faros se acercaban más cerca. Cuando volví a mirar por el espejo, vi algo aún más aterrador. La silueta de un hombre grande de pie en el asiento del conductor. El camión me siguió hasta una curva. Cuando me giré para mirar, había desaparecido, pero en el arcén encontré algo que parecía esperarme. Una foto antigua de un grupo de camioneros. Todos sonreían, excepto uno, un hombre grande que sostenía un hacha. Sabía que necesitaba respuestas. A la noche siguiente volví a la carretera. Esta vez paré en una gasolinera abandonada que estaba cerca del bosque, donde, según las historias, muchos camioneros habían desaparecido. Dentro de la gasolinera encontré un diario. Las páginas estaban sucias, pero se podía leer lo suficiente. Un camionero llamado Dan había escrito sobre alguien a quien llamaba La Sombra. Describía a un hombre que aparecía de la nada con un hacha en la mano. No es humano, decía la última página, y va a venir a por mí. Cerré el diario y cuando miré por la ventana lo vi. Una figura alta con un hacha, parada al borde de la carretera, mirándome. Cogí una llave de cruz y fui hacia allí, pero cuando llegué había desaparecido. En el suelo vi marcas profundas, como si el hacha hubieran sido arrastradas. Decidí que era hora de enfrentarlo. Seguí por la carretera hasta un claro en medio del bosque donde la gente decía que el hombre del hacha hacía sus víctimas. El lugar estaba lleno de restos, piezas de camiones, ropa rota y manchas oscuras en el suelo que preferí no mirar muy de cerca. Fue allí donde lo vi en medio del claro con el hacha arrastrándola por el suelo. Cuando se volvió hacia mí, sentí que no estaba enfrentándome a un hombre. Sus ojos brillaban y la sonrisa que me dedicó parecía más la de una bestia que de una persona. Avanzó y no lo pensé 2 veces. Cogí una piedra grande y la tiré al círculo de piedras donde estaba.
Era como si aquello fuera un altar. El círculo se rompió y él soltó un grito tan alto que parecía desgarrar el aire. Cuando volví a mirar, había desaparecido. Volví al camión exhausto, pero sintiendo que aquello había terminado. Desde aquella noche cambié mis rutas y nunca volví a esa carretera. Pero de vez en cuando todavía escucho historias, faros que aparecen de la nada, el sonido de un hacha arrastrándose por el asfalto, y cada vez que lo escucho, miro por el retrovisor y no veo nada, solo que a veces música veo mi nombre, José Luis, pero todo el mundo me llama C, camionero, no por elección, sino por falta de opciones. Vivo más en la carretera que en casa, ese tramo específico entre una pequeña ciudad llamada Pedra Alta y la nada absoluta siempre me ha dado escalofríos. La carretera estaba rodeada de bosque cerrado y dicen que allí incluso el viento tenía miedo de pasar. Eran casi las 2 de la madrugada y me acompañaba Marcos, mi compañero de viaje. Él era de los que no paraban de hablar, pero esa noche incluso él estaba callado. El silencio parecía más pesado de lo normal. El sonido del motor del camión era lo único que nos recordaba que el mundo aún existía. De repente vi una sombra aparecer en medio de la carretera. Era una persona corriendo desesperada, con los brazos agitando frenéticamente. Pisé el freno, el camión dio un giro y la figura casi fue atropellada. Cuando finalmente paré, vi al hombre acercarse jadeando y con los ojos muy abiertos. Llevaba una bata blanca manchada de tierra y sangre, con el logotipo de un hospital psiquiátrico en el pecho. Me llamó la atención. «Por el amor de Dios, ayuden a la bestia que viene», gritó con voz cargada de desesperación. Marcos abrió la puerta del camión y bajó lentamente mientras yo me quedaba atrás, tratando de entender lo que estaba pasando. El hombre me agarró con fuerza por los hombros, con las manos temblorosas como si acabara de escapar del infierno. «Cálmese, señor, explíqueme esto bien. ¿Qué bestia es esa?», le pregunté tratando de parecer más tranquilo de lo que realmente estaba. Él sacudió la cabeza moviendo la cabeza con los ojos fijos en la selva que nos rodeaba. Contó que había huido del hospital después de presenciar algo inhumano. Dijo que la bestia no era un hombre ni un animal, sino algo peor. Marcos, más racional, tomó el celular y llamó a la policía. El hombre suplicaba que no lo dejáramos solo, pero, para ser honesto, el miedo ya se había apoderado de mí. Le prometimos que lo ayudaríamos y que la policía estaba en camino. Regresamos a la camioneta dejando al hombre al borde de la carretera. Cuando miré por el espejo retrovisor, estaba parado mirando hacia el bosque como si estuviera viendo llegar su propia muerte. Apenas sabíamos cuánto nos atormentaría esa decisión. La carretera parecía viva aquella noche, no sé cómo explicarlo, pero era como si cada árbol, cada sonido amortiguado del bosque quisiera decirnos algo, solo que en ese momento solo queríamos salir de allí lo más rápido posible. Marcos estaba inquieto, tamborileaba con los dedos en el salpicadero y miraba por el retrovisor como si esperara ver algo que venía detrás de nosotros. Yo intentaba mantener la calma, pero no estaba mucho mejor. «Sí, ¿viste los ojos de ese tipo?», preguntó rompiendo el silencio. «Sí, lo vi, era puro terror», respondí, sin apartar la vista de la carretera. De repente oímos un ruido que empezó bajo, casi como un rugido lejano, pero pronto se hizo más fuerte, más cercano. Parecía venir de dentro del bosque, siguiendo al camión. Era algo grave, visceral, que hacía vibrar el pecho. No era el sonido de un animal, de eso estaba seguro. Eso no es normal, tío. «Deberíamos dar la vuelta», sugirió Marcos con voz temblorosa. «¿Pero qué íbamos a hacer? ¿Volver para ser atacados por lo que fuera eso?» Seguí conduciendo, fingiendo que no lo oía, pero el sonido se hizo más fuerte, y esta vez vino acompañado de un chasquido como de ramas rompiéndose. Parecía que algo enorme se movía en el bosque, siguiendo nuestra velocidad.
Finalmente, el ruido desapareció, pero el peso del silencio que volvió era aún peor. Sentía un escalofrío recorriendo mi espalda y Marcos estaba blanco como el papel. Al día siguiente, todavía conmocionados, paramos en la ciudad para descargar la mercancía. Fue allí donde nos llegó la noticia. Habían encontrado el cadáver de un hombre en el bosque, o lo que quedaba de él. Era el hombre del Jale. La descripción de las heridas me revolvió el estómago. Estaba destrozado, con los miembros arrancados de forma grotesca. La policía estaba perpleja. No había grandes depredadores en la región que pudieran causar algo así. La culpa nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Habíamos dejado a ese hombre allí solo. Quizá podríamos haber hecho más. Quizá aún estaría vivo si no hubiéramos huido. Pero lo más extraño vino después. El hospital psiquiátrico negó que fuera paciente suyo. Dijeron que nadie había huido de allí esa noche. Fue entonces cuando empecé a indagar más y descubrí que el hospital tenía un historial oscuro, con informes de desapariciones y experimentos poco éticos. La gente de la región evitaban incluso hablar del lugar y los pocos que lo hacían mencionaban un nombre: Proyecto Damas. Mi mente no paraba, necesitaba volver allí, necesitaba entender lo que realmente había pasado aquella noche. Convencer a Marcos de que volviera conmigo fue una batalla. Él pensaba que estaba loco, que debíamos dejar esa historia atrás. Sé, somos camioneros, no detectives. ¿Quieres meterte en más problemas? Se quejó, pero al final cedió. Cogimos el camión y volvimos al hospital psiquiátrico. Durante el día, la carretera parecía un poco menos, pero esa sensación de que algo andaba mal seguía ahí. Cuando llegamos al hospital, la puerta estaba abierta, chirriando con el viento. El edificio parecía abandonado, pero había señales recientes de actividad, marcas de neumáticos en la entrada y luces rotas en el suelo. Exploramos el lugar con cuidado. La estructura estaba en ruinas, llena de grafitis, pero había un silencio pesado, como si el edificio guardara un secreto en uno de los pasillos. Encontramos una puerta cerrada con un aviso desgastado que decía «Prohibido entrar». Forzamos la manija hasta que se rompió, revelando una pequeña oficina en el interior. Encontramos papeles tirados por todas partes y un ordenador apagado. Los documentos eran inquietantes. Hablaban sobre el proyecto Adamas, una serie de experimentos que intentaban modificar el PKU y el cuerpo humano para crear algo más fuerte, más resistente. Muchos pacientes no sobrevivieron a los procedimientos, pero uno de ellos, identificado solo como paciente cero, parecía haber cambiado. Marcos estaba aterrorizado. ¿Has visto eso, C? Estos tipos han jugado a ser Dios, dijo con los ojos muy abiertos, antes de que pudiera responder. Oímos pasos arrastrados, no parecía humano. El sonido venía de algún lugar del pasillo, acercándose. Nos quedamos inmóviles, tratando de entender qué era eso. La respiración pesada, casi animal, resonaba en las paredes. «Tenemos que salir de aquí ahora», susurró Marcos, tirando de mi brazo. Corrimos de vuelta al camión, pero antes de que pudiéramos arrancar, algo surgió del bosque. Era gigantesco, deforme, con una piel oscura que parecía latir. Sus ojos brillaban de un rojo intenso y las garras brillaban como cuchillas. No era humano, no era un animal, era algo que no debía existir. La criatura soltó un rugido tan fuerte que la camioneta tembló. Pisé el acelerador a fondo, pero la bestia avanzó golpeando el costado de la camioneta y arrancando un trozo de la chapa. El impacto casi nos sacó de la carretera. Marcos gritaba y yo apenas podía controlar el volante. La criatura siguió persiguiéndonos durante unos metros hasta que finalmente desapareció en el bosque. Cuando nos detuvimos para respirar, la camioneta estaba parcialmente destruido y los dos temblábamos como hojas. Aquella cosa no era de este mundo y en el fondo yo sabía que el hospital tenía algo que ver con eso.
Me gustaría decir que todo terminó esa noche, que volvimos a casa y seguimos con nuestras vidas, pero la verdad es que nada volvió a ser normal. Después de ese encuentro, hasta hoy, las imágenes de esa criatura me persiguen. Cierro los ojos y todavía veo los ojos rojos brillando en la oscuridad. Oigo el rugido que parecía salir de otro mundo. Marcos nunca volvió a hablar de lo que pasó. Dejó de viajar conmigo poco después, diciendo que necesitaba tiempo para sí mismo. No le culpo, yo mismo pensé en dejar el camión por un tiempo, pero al final de cuentas, la vida no se detiene. La carretera continúa. Pasé días investigando sobre el proyecto Adamas y el hospital psiquiátrico. Descubrí que fue cerrado oficialmente unos meses después del incidente, pero los rumores continuaron. Los residentes de la región hablaban de una criatura que acechaba en el bosque cerca del hospital. Otros creían que los experimentos en el hospital crearon algo que nunca debería haber existido y que ahora eso estaba suelto en el mundo. La parte que más me perturba, sin embargo, es el hombre de la bata. Por más que trato de justificar mi decisión aquella noche, la culpa nunca me abandonó. No sé si podría haber cambiado algo, pero esa pregunta me atormenta hasta hoy. Y lo peor de todo es que la policía nunca encontró pruebas de que fuera paciente del hospital. No había registros ni nombre, nada que conectara a ese hombre con el lugar. ¿Cómo sabía de la bestia? ¿Qué vio antes de huir? Esas preguntas quedaron sin respuesta y quizás sea mejor así. Hoy, cada vez que cojo la carretera, hago una antes de salir. No sé si esto ayuda, pero después de aquella noche, cualquier protección es bienvenida, y si estás conduciendo por un tramo aislado y encuentras a alguien pidiendo ayuda, piénsalo 2 veces antes de ignorarlo, pero al mismo tiempo, estate preparado. Algunas cosas que viven en la carretera no son de este mundo. Y si ya has pasado por algo parecido o conoces a algún camionero que haya enfrentado el terror de las carreteras, comparte tu historia en los comentarios. Me encantará saber que no estoy solo en esto.